Gloria al poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y el privilegio que nos da de poder escudriñar la santa palabra de Dios, la sagrada Biblia, el poder que emana de esta palabra. Porque eso es lo que dice la bendita Escritura, que esta palabra es poder. Hay transformación en las vidas, hay salvación, hay liberación. Es todo lo que emana de esta palabra que se nos fue heredada por medio de nuestro Dios Todopoderoso, para que en esta tierra siguiéramos este manual que es la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Hemos terminado la serie del Salmo 91 acerca de la protección divina. Hay el Salmo 91 también, que hablamos de que las armas de nuestra milicia no son carnales. La autoridad que nos ha dado nuestro Dios de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. El Salmo 91, algo que no solamente es un salmo de protección, sino también es un salmo de que podemos nosotros atacar a las huestes espirituales de maldad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, siguiendo con esta serie de los salmos, Dios puso muy fuerte en mi corazón seguir ahora con el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento. Este salmo nos indica que todos somos pecadores, que no hay justo ni a uno, todos pecamos, por eso necesitamos a Dios, por eso necesitamos ese verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que brote de nuestro corazón. Cuando una persona verdaderamente tiene ese arrepentimiento, cambia, ya no es la misma persona, porque viene el poderoso Espíritu Santo y es el que nos ayuda en esas debilidades que todos tenemos. Este salmo nos saca a la luz lo que no hay justo ni a uno, que todos somos pecadores. Aún el rey David, que escribió este salmo, que era conforme al corazón de Jehová, dice la palabra de Dios, aún él no estuvo exento. Y Dios permite todo eso para que toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, para que nadie se jacte delante de su presencia, para que derribe él toda altivez, toda soberbia, todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, para que él derribe todos esos argumentos. Así que todos, sin excepción, somos pecadores. Por eso necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a la palabra de nuestro Rey bendito, Salmo 51. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra para el día de hoy? 13 de marzo, con el nuevo horario, 13 de marzo 2022. Alabado sea su santo y bendito nombre. Dice así la bendita Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu Santo. Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor amoroso, te damos gracias por esta palabra, Padre Santo, porque aquí sale a la luz los pecadores que somos, Padre Santo, que no hay excepción de personas, que todo mundo, por piadoso que sea, siempre va a haber algo en su vida. Padre mío, Señor, quita de nosotros toda soberbia, toda altivez, Padre mío, todo lo que estorbe en nuestras vidas, Padre mío, para poder predicar tu santa palabra con denuedo, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, Señor amado. Esta palabra que transforma vidas, Señor de la gloria. Esta palabra que tiene poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas a los que se salvan es poder de Dios. Y en el nombre de Jesús declaramos la victoria. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendito sea nuestro Dios.
Así que desglosando un poquito este precioso salmo, que es un salmo de un verdadero arrepentimiento, vemos que el rey David es el que escribe este salmo, reconociendo que había fallado a Dios. Y es lo que todos tenemos que reconocer, no justificarnos, reconocer que le fallamos a Dios. Y este salmo es una verdadera joya también para que cuando la persona viene a un verdadero arrepentimiento, es cuando Dios atiende, porque lo hacemos en un acto de humildad, de reconocimiento. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Así que en el nombre de Jesús, mire, dice así la bendita escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El rey David sabía, y nosotros también sabemos, que tenemos un Dios de misericordia, que tenemos un Dios de gracia, tenemos un Dios de perdón cuando nosotros reconocemos nuestras faltas. Desde el principio, Dios es un Dios de misericordia. El rey David sabía esto. Cuando el cántico de Moisés, que venían cantando por el desierto, eso es lo que decía, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y repetían una y otra vez en sus cánticos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Venía todo el pueblo cantando, Moisés allí con su vara adelante, alabando al Dios vivo y verdadero, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y David, sabiendo todo eso, sabiendo que también Nehemías escribió esto también. La oración de Nehemías es una oración contundente, una oración de misericordia, es una oración hermosa cuando Nehemías decía: Señor, acuérdate de mí según la abundancia de tu misericordia y acuérdate de mí para bien. No te acuerdes de mí en tu ira, en tu enojo, sino acuérdate de mí según la abundancia de tu misericordia. Y porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los que le aman. Ahí está la misericordia bendita de nuestro Dios. Sabemos que esa misericordia alcanzamos, porque nosotros, como dice la Escritura, estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, y íbamos derecho a la condenación eterna. Pero Dios dice que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales, siendo unos viles pecadores, hubo esa transformación gracias a la misericordia, a la gracia divina, al amor de Dios, que cuando nosotros reconocimos nuestras faltas, reconocimos que verdaderamente necesitábamos a Dios, es cuando Dios vino y puso ese espíritu dentro de nosotros. Alabado sea su santo nombre, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice la Biblia que cuando venga el Espíritu de verdad, el velo se va a quitar, porque dice, nosotros teníamos un velo que no nos dejaba ver las cosas espirituales. Y cuando se conviertan al Señor, dice la bendita Escritura, el velo se les quitará, porque Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora somos libres para adorar a Cristo, libres para reconocer que tenemos un solo Dios vivo y verdadero, al cual le servimos con amor, le servimos con gusto, con agrado, reconociendo que sin Él no somos nada. Más juntamente con Él somos más que vencedores, con el Cristo de la gloria, por el grande amor con que nos amó, dice la palabra de Dios, y nos lavó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su grande misericordia. Y luego menciona tres palabras contundentes para esa transformación: en el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Necesitamos ese lavamiento, esa purificación, que eso no, nadie lo podemos hacer por sí mismos. Eso viene de arriba, eso viene de lo alto. Es necesario que Dios haga en nosotros esa limpieza, esa transformación. La misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia. Sigue diciendo el versículo 1 del Salmo 51, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La Escritura nos dice que Dios como tú, que perdona la maldad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades en lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas. Es lo que dice la bendita Escritura, que Dios tan amoroso, Dios lleno de amor, de misericordia hacia el ser humano, hacia sus hijos, bendito sea nuestro Dios. La Escritura también nos dice en Isaías capítulo 1, donde nos dice la bendita Escritura, parece que es el versículo 18, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Quiere decir, vas a ser bendecido, vas a ser bendecida cuando son borradas nuestras iniquidades, son borradas nuestras rebeliones. Ahora, ¿qué es rebelión? Rebelión es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La rebelión es esa que sabiendo que es malo y la persona lo hace, porque a todos se nos dio una conciencia. Esa es la rebelión. Él perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones. Esos pecados que son voluntariamente, dice la Escritura, esas son las rebeliones de la cual también Él tiene cuidado y las borra. Bendito sea nuestro Dios. Dice la Escritura, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Ahora la Escritura nos dice en Jeremías 2:22, dice, aunque te lavares con lejía y te amontonares jabón sobre ti, aunque te estés lave y lave, de todos modos, dice ahí la bendita Escritura, la mancha de tu pecado ahí está enfrente de mí. La mancha del pecado solamente se quita a través de la fe en Jesucristo, reconociendo que Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, que ahí borra nuestros pecados. Por fe creemos en Él, borra nuestras iniquidades, lo recibimos en nuestro corazón. La Escritura nos dice, mas a todos aquellos que lo recibieron, a los que creen en su santo nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahí es donde el Señor, Él es el que lava esa mancha del pecado, lo cual en esta tierra no hay con cómo lavar nuestros pecados. No hay hombre que nos pueda decir tus pecados te son perdonados. Solamente es Dios el Todopoderoso el que perdona pecados. Bendito sea nuestro Dios. Por eso el rey David aquí está hablándole al rey bendito, al rey de reyes y señor de señores. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Gloria a Dios. En el versículo 3 está la clave, donde nosotros reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras culpas y venimos ante nuestro Dios Todopoderoso. Todo aquel que no reconoce sus faltas, todo aquel que no reconoce que se justifica, es un altivo, es un soberbio, porque sabe que él en su pensamiento cree que no necesita a Dios. La Escritura dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y su corazón fue entenebrecido, más en tinieblas todavía el corazón, no reconociendo al Dios vivo y verdadero. Eso es altivez de espíritu, esto es soberbia, donde Dios nos libre de todo eso, porque de las 7 cosas que Dios abomina, conforme al Proverbio 6, una de ellas es esa, que la altivez, los ojos altivos, eso es lo que Dios aborrece. Así que Dios nos libre de todo eso, que nos mantenga, como dijo Jesús, aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, para que haya descanso para vuestras almas, para que haya una paz verdadera dentro de nosotros, aprendamos de Él.
porque ejemplo les he dado, dijo nuestro Señor Jesús, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que la escritura es clara. Nosotros reconocemos que tenemos un Dios vivo y verdadero, reconocemos nuestras faltas y reconocemos que mediante el sacrificio de Cristo, por esa sangre bendita, somos limpios de todo pecado. Gloria al que vive por toda la eternidad. ¿Qué es la clave? Reconocerlo. Y lo que al ser humano le cuesta es reconocer sus faltas. Siempre va a haber, siempre hay justificaciones para aquel que es altivo. Lo vemos que el rey que antecedió al rey David, vemos que al rey Saúl, él siempre se justificaba. Cuando lo mandaron a que destruyera Malek, destruyera todo, dice que dejó al rey, dejó lo mejor del ganado, y entonces le dijo el profeta Samuel, ¿qué es este balido de vacas que yo oigo? No, dice, no fui yo, fue el pueblo justificándose, fue el pueblo que guardó lo mejor del ganado para ofrecérselo en sacrificio a tu Dios, Samuel. O sea, queriendo quedar bien, pero se estaba justificando. Y la palabra de Dios dice que ninguna carne se va a justificar delante de nuestro Dios. Nadie puede ser justificado delante de Dios conforme a sus obras, conforme a sus hechos. Necesitamos la sangre de Cristo, que es la que tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Bendito sea nuestro Dios. Reconocer, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué todos los hombres y mujeres que vemos aquí en la palabra de Dios le han fallado a Dios? ¿Para qué? Para que toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, que Él solamente fue el único hombre que pisó en esta tierra, que dice la Escritura, que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Un cordero sin mancha, sin pecado. Él tuvo las mismas tentaciones que nosotros, pero Él no cedió a ninguna tentación. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, para presentarse ante Dios como un cordero sin mancha, sin defecto alguno. Tenía que ser alguien así para que pudiera redimirnos otra vez el pecado, lo que se perdió allá en el Edén con Adán. Dice la Biblia, el primer Adán falló, pero el segundo Adán, que es Jesucristo, Él vino a devolvernos otra vez esa comunión con nuestro Rey glorioso. Y por Él somos salvos de la ira venidera. Por esa sangre bendita somos salvos de la tribulación, de lo que viene para esta tierra. Ahora está empezando ya el principio de dolores, dice la Biblia. Porque allá en Mateo 24 nuestro Señor Jesús nos está advirtiendo. Y Él nos dice que habrá guerras, habrá rumores de guerras, dice, y habrá pestes, habrá enfermedades y habrá hambre en la tierra. Dice, pero todavía no es el fin, esto solamente es el principio de dolores y lo estamos viendo. ¿Por qué menciono esto? Porque es tiempo de que todo ser venga a un genuino arrepentimiento para que se salven de esa ira que viene, que venga un arrepentimiento verdadero, que haga lo que la palabra de Dios dice, no conforme a las tradiciones de este mundo, no conforme a lo que nos enseñaron nuestros ancestros. Si estaba basado en la palabra, está bien, pero si no estaba basado en la palabra, entonces son costumbres, son tradiciones que vienen de generaciones, si no es el fundamento la palabra de Dios, y nosotros ahora nos guiamos conforme a este fundamento. Primera de Corintios 3:11 nos dice que solamente dice, no hay otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fundamento, bendito sea, y en esa base, allí en ese fundamento, eso es lo que está establecido en esta palabra de Dios, y ahí es donde nos guiamos nosotros. Así que el rey David hizo este salmo porque cuando pecó, él dice la escritura, él, ahí en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, está la historia de cuando dice que en el versículo 1,
empieza diciendo que era el tiempo que los reyes iban a la guerra, pero David dice que se quedó en el palacio. Y él se quedó porque estaba estudiando esto, estaba escudriñando esto. Y digo, ¿por qué se quedó en el palacio? Él se quedó en el palacio porque allí es donde ya lo estaban cuidando a él, donde decían que no era bueno que el rey fuera a la guerra para que la lámpara de Israel no se apagara, porque sabían que él era el ungido, que él era el que tenía comunicación con Dios Todopoderoso. Y dice, no queremos que la lámpara de Israel se apague. Así que él se quedó en el palacio, pero estaba en esos ratos de ociosidad. Fue cuando dice que vio a la esposa de Urías, la vio bañándose, subió al terrado y la vio bañándose. Y ahí está, usted puede ver la historia en el capítulo 11 de segundo libro de Samuel. Ahí puede ver la historia completa. Allí es donde dice la bendita escritura que él mandó llamar a esta mujer con sus siervos. Dice la Biblia que durmió con ella y ella le dijo, mira, estoy embarazada. Y entonces él pensó, él maquinó, porque sabía que era esposa de uno de sus valientes, de Urías. Así que Urías, él se entiende que vivía junto al palacio, era uno de los más allegados para el rey. La Biblia dice que Betsabé era hermosa, él no pudo soportar esa tentación. Y fue que dice que mandó traer a Urías de allá donde estaba con el capitán, el general era Joab, lo mandó traer. Allí dice que ahí estuvo en el palacio. Él dice que le llevó le llevó el banquete del rey y ahí lo invitó a comer y le dijo, puedes estar unos días aquí contigo, ve con tu esposa. Pero él no pensó que Urías era más fiel que él en ese momento. Y entonces fue cuando Urías dice que ni siquiera descendió a su casa, sino que se quedó en la puerta del palacio del rey. Ahí durmió con los siervos, que se entiende que ahí estaba su escolta. Ahí estuvo él con la escolta, con los siervos del rey. Allí durmió también Urías. Y entonces le dijeron, él no fue a su casa. Pero lo que estaba maquinando David era que durmiera Urías con su esposa y no le echaran la culpa a él del embarazo que tenía Betsabé. Así que el segundo día dice que lo invitó al banquete a su casa y ahí lo embriagó. Y ha de haber pensado, embriagado, él sí va a ir y se va a acostar con su esposa, pero no lo hizo. Dice que esa siguiente noche también se durmió allí en las puertas del palacio del rey. Le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? Y dice, ¿cómo es posible que mis hermanos habitando allá en tiendas en el campo, mis hermanos allá estando en batalla, cómo es posible que ellos estén allá sufriendo, se puede decir, y yo voy a estar deleitándome aquí con mi esposa o comiendo la comida del rey? Y él dijo que no. Así que el rey maquinó otra cosa, una mentira tras otra mentira va cubriendo, y así es como el ser humano se va envolviendo más y más en los lazos del enemigo. Para eso, esos son los lazos que tiende el enemigo, y en el nombre de Jesús el Señor lo reprenda. Así que sigue diciendo la narración allí en el capítulo 11 de segundo libro de Samuel. Sigue diciendo que entonces con él mismo le mandó una carta al general que pusiera a Urías Eteo al frente de la batalla y que nadie lo ayudara. O sea que lo mandó a que fuera asesinado prácticamente. Y sigue diciendo la bendita escritura que entonces dice que cuando estaba lo más recio de la batalla, allí entonces el general Joab obedeció la orden del rey, porque la orden del rey no se tenía que cuestionar. Así que él puso a Urías al frente y no puso a nadie que lo ayudara. Ahí, y entonces dice que ahí Urías fue muerto. Después llegó la noticia a la casa del rey, donde Urías Eteo murió. Y pensó David, no, pues ya, solución, pero no fue así, porque dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El ojo de Jehová recorre toda la tierra. Así que el rey David, cuando falló en esto, él se puso a escribir este salmo. Así que dice que pasó un año todavía, antes de que pasó un año, y dijo, pues ya no pasó nada. Pero entonces, imagínense la sorpresa, tocaron a la puerta, se abrió la puerta
llegó el profeta Natán. Eso ya está en el capítulo 12 de segundo libro de Samuel, cuando llegó Natán, el profeta. Llegó allí con el rey David, que ya ni se preocupaba de lo que había pasado. Entonces fue que le dijo una parábola. David ni cuenta se daba. Pensó que el profeta Natán había ido a pedirle un consejo. ¿Qué iba a hacer con esta parábola que le contó? Le dijo, mira David, dice, venía un peregrino y como la ley decía que había de darle de comer a los peregrinos, había que darle de comer a los extranjeros si pasaban por tu casa, si tocaban a tu puerta, era una ley que estaba establecida. Y dice, hubo un caminante, hubo un peregrino que venía, dice, y llegó a la casa de un hombre rico. Pero el rico, dice, tenía numerosas vacas y ovejas. Y dice, y no quiso matar ninguna de ellas para darle de comer al caminante, sino que dice que tomó la única ovejita que tenía un hombre pobre, la única ovejita que tenía, dice que comía en su mesa, la tenía en su regazo, la tenía en su seno y la querían como una hija. Así que lo que hizo este hombre rico, como tenía poder, dice que tomó esa ovejita y la cocinó, la mató para darle de comer al peregrino. Y entonces dice que se encendió. Al oír esto, David se encendió el furor de David y dijo, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y tiene que pagar con 4 tantos el mal que hizo. Y entonces dice, porque somos muy buenos para juzgar, ¿verdad? Para ver los errores de otros. El ser humano es así. Mira muy bien los errores de otro, pero tenemos que reconocer nuestros errores primeramente. Ahí es donde Dios se agrada, cuando reconocemos nuestros errores. Allí es cuando nos dice la bendita escritura, que es que el que reconozco mis rebeliones, dice el rey David en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Reconocer es de un verdadero hijo, una hija de Dios. Reconocer que no somos perfectos, somos seres imperfectos. El no juzgar, el no criticar, con eso ya hacemos bastante. Cada quien vamos a dar cuentas a nuestro Padre Celestial, porque una cosa es juzgar y otra cosa es confrontar. Natán no vino a juzgar a David, sino lo vino a confrontar el pecado, a confrontar a eso. Para eso sí podemos hacerlo, pero si nosotros estamos bien también, porque no podemos nosotros tener una viga en nuestro ojo y estar viendo la paja de nuestro hermano. Si nosotros nos quitamos esa viga y estamos bien delante de Dios, solamente así no tenemos derecho de juzgar, porque el justo juicio solamente le corresponde a Dios, pero de confrontar sí podemos confrontar en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso dice la Biblia, que tenemos que confrontar el pecado, al que está mal, amonestarle. Bendito sea nuestro Dios. Así que eso vino Natán. Imagínese cuando dice que cambió completamente el semblante del rey David, cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, dice, pero como has reconocido, no vas a morir. Pero las consecuencias, eso es a lo que voy. Dios nos perdona, pero las consecuencias quedan. Eso no lo podemos evitar. Hay consecuencias. Aunque Dios nos perdone en lo espiritual, pero en lo físico hay consecuencias. El pecado trae consecuencias y no buenas, trae consecuencias malas. Por ejemplo, aquel que por descuido o por lleno de ira mató a alguien, se arrepintió, fue a la cárcel, Dios lo perdonó, pero las consecuencias ahí están. Tiene que estar en la cárcel para cumplir esa condena por el delito que hizo. Así que las consecuencias no las podemos evitar. Fue cuando le dijo Natán, tú eres ese hombre. Desde ahora es lo que le dijo, la espada no se va a apartar de tu casa. Y conforme a las escrituras, vemos que siempre David ya no fue el mismo a partir de ello. Cambió completamente su vida, aunque siguió alabando al Dios vivo y verdadero porque era un adorador por naturaleza, pero vemos en la escritura cómo vino la espada, como le dijo Natán, cómo la espada vino sobre su casa. Dice, y ese hijo que vas a tener con Betsabé, ese niño va a morir. Y se cumplió.
Porque cuando hay un verdadero profeta de Dios, se cumple la palabra de Dios. No, cuando es de los falsos, o muchos profetizan lo que ya Jesús dijo. Por ejemplo, ahorita están profetizando de la carestía que va a haber, están profetizando de las guerras, pero si ya Dios ya no lo advirtió, ya el hijo, la hija de Dios dice, pues esa profecía ya está en esta palabra de Dios. Ya, por ejemplo, Jesús ya dijo que iba a haber hambres, ya dijo que iba a haber carestía, 2 libras de trigo por un denario, solo que hay que escudriñar la palabra de Dios para que no seamos engañados. Bendito sea nuestro Dios. Así que estamos en esos tiempos peligrosos. Bendito nuestro Rey que nos guarda de la hora de la ira que viene. Dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los que son hijos, las hijas de Dios, estamos confiados, no tenemos esos temores, porque si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que vivamos, somos del Señor, bendito sea nuestro Dios. Así que siguiendo con esta historia, dice la palabra de Dios que entonces Natán también le dijo, mira David, le dijo, yo te tomé de detrás del ganado. Le puso a hacer recordar de dónde lo sacó el Señor y en qué lugar estaba ahorita como rey. Pero fue gracias a la misericordia, el amor, la bendita misericordia de nuestro Dios, porque le dijo, mira, yo te tomé de detrás del ganado, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de Israel, te di la casa de Judá también, te di las mujeres de tu Señor, en tu seno, le dijo, ¿qué más querías? Te di todo eso, dice, ¿por qué tomaste en poco la palabra de Jehová e hiciste lo malo delante de sus ojos? Sabía que no podía tomar la mujer de su prójimo, estaba en la ley, no desearás a la mujer de tu prójimo, y él lo hizo como rey. Por eso aquí este es un salmo de arrepentimiento. Es una oportunidad que nos da el Dios Todopoderoso de arrepentirnos de lo malo que fuimos, de lo malo que hicimos, ya sea por descuido o voluntariamente o por pecados de ignorancia, como dice la Biblia, pero ahora es una nueva oportunidad que el Dios Todopoderoso en su grande misericordia nos da para que venga un arrepentimiento genuino de parte nuestra y reconocer que Él es Dios Todopoderoso. El Salmo 100 nos dice, reconoced que Él es Dios. Hay que reconocerlo primero como Dios. Reconoced que Él es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que está la palabra de Dios. Este salmo es un salmo de arrepentimiento, es un salmo de reflexión para que en el nombre de Jesús vengamos con ese corazón arrepentido. Aquí mismo dice la bendita escritura en el versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Después vamos a seguir con este salmo tan hermoso, tan precioso que nos hace reflexionar y nos hace poner los pies sobre la tierra. ¿Quiénes somos delante de Dios? La escritura nos dice, porque ahora nosotros todos dicen nosotros, como estamos como en un espejo, mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Esta palabra es un espejo donde nos refleja la condición en la que estamos nosotros. Este libro dice que no lo leemos nosotros, este libro nos lee a nosotros, nos dice la condición en que estamos cada uno de nosotros. Este libro es un reflejo, es un espejo que nosotros nos miramos y vemos cómo estamos delante de Dios. Cada uno dice, escudriñese a sí mismo, cada uno a ver cómo está conforme a la palabra de Dios, cómo está delante de Dios. Dice, pero por tu corazón endurecido, atesoras ira para el día de la ira. Está en el capítulo 2 del libro de Romanos. Vamos a leer esta palabra. Cuando el corazón se endurece hay un peligro. Cuando no reconoce que necesita a Dios, tiene que ir por otros lados, tiene que andar por las veredas. No se sube al verdadero camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Está muy claro. Yo no sé por qué hay tanto cuestionamiento acerca de esto. Si está muy claro, Jesucristo él mismo lo dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que entra por otro lado, por otro viento de doctrina, es un salteador. El que entra por otro lado es salteador. Ve, entra por la puerta es Jesucristo. Él te está llamando con los brazos abiertos, con brazos de amor, de misericordia, de perdón. Él te está esperando en la puerta. Él es mismo la puerta. Yo soy la puerta. Él dijo, entren por la puerta estrecha, porque grande y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha, por el camino angosto. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así que seamos de esos pocos que entramos por la puerta estrecha, por el camino angosto, que no es un camino fácil, es un camino difícil, pero es el más seguro. Gloria a Dios, es el camino más difícil para esta carne, pero cuando viene el poderoso Espíritu Santo, ya no es ninguna carga, sino que es una delicia alabar al Dios vivo y verdadero. El evangelio, el cristianismo, es un deleite cuando el Espíritu Santo te llena, estás en su presencia gloriosa, entonces ni se te hace angosto ni difícil el camino. Es al principio, cuando estás en esa transformación, pero cuando llegas a cierto nivel del bendito Espíritu Santo que te llena todos los días de tu vida, entonces es una delicia amar al bendito Rey de la Gloria, al bendito Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, dice la Biblia, a él servid, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Capítulo 2 del libro de Romanos, dice la bendita escritura en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Mire, hay maldición sobre todo aquel que no se arrepiente verdaderamente, sobre todo aquella que no reconoce que hay un solo Dios vivo y verdadero. Hay maldición, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, el versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que nosotros anhelamos, que la Escritura nos dice que cuando Cristo venga en gloria, dice que esto mortal se va a vestir de inmortalidad y esto corruptible se va a vestir de incorruptible. Bendito sea nuestro Dios, en un cuerpo incorruptible. Así que la palabra de Dios es clara. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, va a suceder todo esto. Y entonces dice que vamos a expresar lo que dice capítulo 15, versículo del 55 en adelante, del libro de Primera de Corintios 15 del 55 en adelante. Ahí está esa escritura. Vamos a expresar estas palabras. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí nos vamos a vestir de inmortalidad gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que estamos buscando, porque aquí está el texto que leímos, donde dice vida eterna a los que perseverando, Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que resista, el que aguante en el nombre de Jesús, el que su fe no decaiga, creyendo siempre en nuestro Señor Jesucristo. Van a venir aflicciones, van a venir angustias, sí van a venir, pero vamos a perseverar lo que dice esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. El que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Él honra a los que le honran. Cuando estemos compareciendo ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura, entonces nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Entonces ahí va a haber el mismo Dios
si en esta tierra nosotros producimos o nuestras obras fueron como hojarasca, como madera, como plata o como oro. Pero dice que el fuego va a ser probado por medio del fuego. Nuestra fe va a ser probada. Así que seamos ese oro aquí en esta tierra, y oro de Ofir, no cualquier oro, para que cuando venga ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego de Dios, salgamos purificados en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, reconociendo nuestras faltas. Bendito sea nuestro Dios. Así que esta historia, las historias que aparecen en la Biblia, eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros aprendamos de esta palabra, que lo que le sucedió al rey David en el capítulo 11, que lo que él hizo, y sabiendo que era malo delante de los ojos de Jehová, él lo hizo, pero Dios envió al profeta Natán. El profeta Natán fue el que fue y descubrió lo que para todos estaba oculto. Pero entonces él comprendió que la palabra venía de nuestro Dios. Hubo un arrepentimiento genuino, y entonces él, en su angustia, él en ese reconocimiento, se puso a escribir este salmo. Sigue diciendo el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso es la palabra de Dios, donde Él dice: purifícame, lávame más y más de mi maldad. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Verdaderamente había un arrepentimiento genuino, porque la palabra de Dios dice que Él, aquí en el Salmo 51, que ya ni siquiera sentía el Espíritu Santo. Eso ha de ser terrible. Muchos conocedores de la palabra de Dios, de exégetas de la Biblia, dicen que por poquito y David pierde la salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, lo volvió otra vez a enviar el Espíritu Santo, porque él ya había perdido. Dice: vuélveme el gozo de la salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. Imagínense, alguien que ha probado ya las delicias del Espíritu Santo, alguien que sabe quién es el Espíritu Santo, y de repente no sentirlo, ha de ser una vida muy miserable, una vida vacía, porque después de probar esas mieles, esas delicias del Espíritu Santo, por eso dice la Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Hasta el día que venga Cristo o demos cuenta delante de Él, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y esto es glorioso, porque ya no son nuestras propias fuerzas, ya no es nuestro pensamiento ni nuestro razonamiento, ahora es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. El poderoso Espíritu Santo de Dios. Por eso dice: vuélveme el gozo de tu salvación. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, que es un tesoro valioso. Puede decirse que es el tesoro más valioso que tenemos los hijos de Dios. El tesoro más valioso que tenemos en esta tierra es el Espíritu Santo de Dios. El que lo tiene me entiende esto, que el Espíritu Santo de Dios es un tesoro, el cual tenemos, dice la Biblia, guardado, que lo tenemos que cuidar, porque lo tenemos en vaso de barro. Es muy delicado. Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Con nuestras malas acciones. Es más, el libro de Efesios dice que lo contristamos hasta con las malas palabras, cantando canciones que ya no le agradan a Dios, diciendo palabras obscenas, del cual dijo Jesús: toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. O sea que por nuestras palabras, dijo Jesús, por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Cuidemos lo que hablamos, para que el Espíritu Santo de Dios nunca se aparte de nosotros. Al contrario, que seamos llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, para que podamos entender esta bendita palabra y atesorar ese bendito Espíritu Santo, el cual se nos fue dado.
porque aparte de apagar al Espíritu, de contristar al Espíritu Santo, la Escritura dice que también lo podemos apagar. Y no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Apagar el Espíritu Santo es cuando se va. Y es cuando la persona viene a ser peor, dice la Biblia, que como era antes de ser convertida al Evangelio, viene a ser peor. Porque como el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, esos espíritus inmundos que dice que salieron cuando vino el Espíritu Santo de Dios a su vida, dice que andan rondando. Y cuando ven que ya no está el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo, allá anda el Espíritu vagando en lugares secos y se da sus vueltas, pero si mira que estás alabando a Dios, estás escudriñando la palabra, tienes comunión con Dios, se vuelve a ir. Pero viene y cuando dice que ya no está el Espíritu Santo, entonces dice la Biblia que manda llamar a otros 7 espíritus peores y dice, y hacen morada en esa persona, porque encuentran la casa, dice, adornada, barrida, la encuentran vacía y adornada ¿de qué? Adornada de espíritus inmundos, adornada de cosas que no le agradan a Dios, pero que la carne se deleita. Son esos adornos, pero dice que barrida y vacía, ya no hay oración, ya no hay alabanza, ya no hay comunión con Dios, ya no hay lectura de la palabra, las cosas de Dios vienen a pasar a segundo término, lo material es la prioridad. Es cuando entonces vienen esos espíritus inmundos y dice el Señor Jesús, hablando, él mismo dice, y el postrer estado de esta persona viene a ser peor que cuando era antes. Así que es un peligro muy grande que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. El rey David lo entendía muy bien. Por eso dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, mira al corazón contrito y humillado, tú no desecharás. Nos humillamos, dice la Biblia allá en Santiago, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Nos humillamos delante de Él. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él mismo decía y lo hacía también, por esta causa doblo mi rodilla ante mi Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre sobre esta tierra, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no hay otro nombre bajo los cielos, el cual fue dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al corazón contrito y humillado no desecharás tú, oh Dios. Este salmo es un salmo de un verdadero arrepentimiento para todas las generaciones. Por eso quedó plasmado en esta santa palabra de Dios. Esto es un ejemplo solamente de que tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios y que Él ve el corazón. El profeta Samuel le dijo a Saúl cuando se justificó, cuando fue también a ungir allí al rey David, dice que primero salieron sus hermanos, los más grandes, los que guerreros, los que iban a la batalla, ahí salieron primero. Y entonces le dijo el Señor, no, dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Él ve lo que tenemos dentro de nosotros. Podemos ser juzgados, podemos ser criticados por lo que quieras por el hombre, pero Él mira la integridad del corazón. Él mira cuánto, a qué nivel lo amamos a Él, hasta dónde amamos a Él. Por eso decía el salmista, el rey David también decía, examíname, Señor, hazme un test, hazme una prueba, hazme un examen, mira lo que está dentro de mi corazón, examíname y ve si qué hay en mí y ve lo que hay dentro de mí. Líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, de los que ni cuenta me doy. Líbrame de todo eso, Señor. Que sea este salmo para en este tiempo un salmo de reflexión. ¿Cómo estamos cada uno delante de nuestro Dios? No es crítica, no es juzgar. Dios me libre. Yo no acostumbro eso ni a criticar a alguien, ni si está mal, pues bueno, allá cada quien delante de nuestro Dios. Cada quien vamos a dar cuentas aparte. Por eso, confrontar sí, pero juzgar el justo juicio solamente le corresponde a nuestro Dios Todopoderoso,
porque he leído lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice, tú, dice, que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, por lo cual eres inexcusable. Tú, quien quiera que seas quien sea, el juzgar a otro te condenas a ti mismo. Y dice, uno solo es nuestro juez, uno, el Rey de la Gloria. Pero dice la Escritura, tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nosotros vamos a ser juzgados, nosotros no somos nadie para juzgar. El único justo juez es Él. Alabado sea su santo y bendito nombre. Lo que sí podemos hacer, como hizo Natán, no estaba juzgando al rey David, estaba confrontando el pecado. Eso es lo que hacemos, confrontar el pecado. Eso sí está permitido. A Dios sea la gloria, a Dios sea la magnificencia, a Dios sea el poder por toda la eternidad, y que el Señor nos libre de todos los pecados, aun de los que nos son ocultos, y que nos siga dando esa fuerza, esa fortaleza para perseverar, para seguir adelante, para no desmayar. Bendito sea nuestro Dios. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, les dice que no desmayéis. Hagan el bien, dice, y no desmayen, hagan el bien. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Haciendo el bien, en el nombre de Jesús de Nazaret, somos más que vencedores. Haciendo el bien. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Sean bendecidos, sean prosperados, que Dios los llene de salud, que Dios les quite todo temor, y en el nombre de Jesucristo sabemos en lo que viene para esta tierra, porque ya está escrito. Pero Dios nos va a dar la fortaleza para poder resistir. Y esas advertencias son las señales que habla la palabra de Dios, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tenemos que arrepentirnos, pero que sea un arrepentimiento genuino. Bendito sea nuestro Dios. Y cierro con esto. Para todo aquel que no conoce a Dios, para todo aquel que no ha recibido a Jesús, en Romanos 10:9, ahí está la palabra de Dios escrita, plasmada. Donde vamos a la palabra de Dios, es un versículo muy conocido, la palabra de Dios en Romanos 10:9. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso, donde nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesarlo, recibirlo en nuestro corazón. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. Perdona, Señor, mis pecados. Gracias a ese sacrificio, Señor, me vuelvo tu hijo, me arrepiento de mis pecados. Sé tu Señor en mi vida y que tu bendito Espíritu Santo me ayude a caminar contigo. Bendito sea nuestro Dios. Y si ya lo leyó, Romanos 10:9, aquí está, pero Romanos 10:10 nos dice la bendita Escritura, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesarlo en público, porque Jesús dijo, el que me negare, o sea que el que se avergüence, el que me negare delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de los ángeles en aquel día. Un día vamos a llegar allá, a la presencia de Dios, y ahí es donde se va a descubrir lo verdadero, se va a ver lo verdadero. Ahí es donde Jesús va a decir, el que me negare aquí en esta tierra, yo lo voy a negar en ese día. Pero el que me confesare delante de los hombres aquí en esta tierra, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya no es delante de los ángeles, es delante del Padre celestial. Dice, mira, este hijo, esta hija mía, en la tierra nunca se avergonzó de mí, siempre habló de mí. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. De esto hay mucho que decir. A Él sea la gloria. Bendito sea nuestro Dios. Así que nos vemos para el siguiente estudio. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los siga ungiendo con el Espíritu Santo de Dios interiormente, que ese hombre interior se vaya fortaleciendo para que vaya usted adquiriendo esa fortaleza para los tiempos que vienen. En el nombre de Jesús, amén, amén.